Muy buenos días, amigos y hermanos. Una vez más le damos un cordial saludo y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros a través de las redes sociales para participar de este culto de adoración este día sábado 28 de noviembre, el último sábado del mes de noviembre. Y también damos las gracias por habernos acompañado al pastor Óscar Alvarado, pastor del distrito de Osorno Poniente, que nos acompañó, ¿no es cierto?, junto al hermano Juan Gutiérrez en el repaso de la lección de la escuela sabática. Y también agradecemos por la alabanza musical, ¿no es cierto?, que en esta hora realizó nuestra hermana Naya de Pino, de la iglesia de Frank. Que el Señor te siga bendiciendo y gracias por tu colaboración en esta mañana, Naya, y ayudar de esa manera a elevar nuestros corazones al Dios del cielo. Como vamos a abrir la palabra de Dios, le vamos a invitar allí donde usted se encuentre a inclinar su cabeza para pedir la bendición de Dios y para que Dios nos acompañe en el estudio de su palabra. Oramos entonces. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora, en esta mañana, te damos las gracias porque en paz, en tranquilidad nos permite congregarnos a través de las redes sociales para juntos estudiar tu palabra. Queremos rogarte una vez más que tu Santo Espíritu nos dirija para que al abrir la Sagrada Escritura seas tú, en primer lugar, abriendo nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender la Sagrada Escritura, poder entender los conceptos y de manera especial aplicarlo a nuestra vida diaria. Que la bendición del cielo sea con cada uno de nosotros, de manera especial con aquellos hermanos y amigos que estarán escuchando, que estarán enfrentando problemas y dificultades. Que el encuentro contigo por medio de tu palabra traiga paz y tranquilidad a sus corazones. Bendícenos en la predicación de tu palabra, al exponerla, de tal manera que este culto de oración sea de beneficio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos un conjunto de doctrinas. Son 28 creencias fundamentales, ¿no es cierto?, agrupadas en 6 doctrinas. Y una de ellas es la que encontramos, ¿no es cierto?, bajo el número 21. Y quisiera en esta mañana que juntos pudiéramos compartir. Y dice así: somos mayordomos de Dios, a quienes Él ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Somos responsables ante Él por su empleo adecuado. Reconocemos que Dios es dueño de todo mediante nuestro fiel servicio a Él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas para la proclamación de su evangelio y para el sostén del desarrollo de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Bueno, cuando usted escucha de la palabra mayordomía, generalmente en el común de la gente que participa de nuestros cultos tiende a entender la palabra o relacionarla casi exclusivamente con dinero, con la plata, con los recursos económicos. Pero, sin embargo, si nosotros hacemos un estudio acabado de la Escritura, vamos a darnos cuenta que la mayordomía no tiene que ver solamente con el dinero, sino que es un asunto mucho más profundo. Cuando vamos al origen de la palabra mayordomía, como tenemos acá, es la palabra oikonomías, que es una palabra de origen griego, y que significa administración de una casa. Y el que administra la casa es el llamado mayordomo, oikonomos. Oiko es casa y nomo es ley, el que gobierna, el que manda la casa. Entonces, el mayordomo en el sentido bíblico es una persona que administra. Y esto está dado en el sentido de la antigua ley, el sistema de esclavitud que había tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el mayordomo en el concepto bíblico nunca era el dueño, era un esclavo que estaba, ¿no es cierto?, al cuidado de los recursos, de los bienes y posesiones materiales del amo, del patrón. Ahora, ese mismo concepto, ¿no es cierto?, debe ser aplicado en lo que es la teología bíblica. En ese sentido,
usted y yo somos mayordomos, dice la Escritura, pero el dueño de todo es el Dios del cielo. Ahora, cuando hablamos de la palabra mayordomía, surgen muchas preguntas en la mente del corazón humano. Y como la mayordomía, ¿no es cierto?, el concepto lo tenemos enraizado o localizado en lo que son los recursos económicos, las preguntas que surgen en la mente siempre o suelen ser: ¿cuándo, no es cierto?, debemos pensar en mayordomía? ¿Cuánto deberíamos dar? ¿Por qué deberíamos dar? ¿Por qué el dinero es más importante que un problema o es un problema tan grande? ¿Quién es realmente el dueño? Pero sin embargo, cuando vamos avanzando en el estudio de la Biblia y abrazamos el concepto bíblico de mayordomía, como habíamos dicho anteriormente, vemos algo mucho más grande que aquello. No lo podemos limitar al dinero, a los recursos económicos. La mayordomía tiene que ver con un estilo de vida que debe tender a aceptar el señorío de Jesucristo en el corazón del ser humano. Caminar en compañía de Dios y actuar de esa manera como un agente, como un administrador de los bienes de Dios en los asuntos terrenales. Porque como Cristo dijo, que aun cuando no somos del mundo, usted y yo estamos en el mundo. Y estando en este mundo nos relacionamos con los bienes materiales. Y el Señor espera que en esa relación usted, ¿no es cierto?, reconozca la soberanía y el señorío del Dios del cielo. Ahora, ¿dónde comienza todo esto? Esto comienza en el principio. Si nosotros vamos al libro de Génesis, le invito a abrir ahí la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 26, dice lo siguiente, Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en este párrafo, nosotros vemos cómo Dios, al darle a Adán la forma, con sus propias manos, participa de una relación íntima, porque a diferencia cuando Dios crea los animales y las cosas, Él da la orden. Pero cuando Dios crea al hombre, ¿qué es lo que hace? Se acerca a esta figura de barro que Él hace y le alienta, ¿no es cierto?, soplo de vida. Hay una proximidad, hay una intimidad. Bueno, la esencia de la mayordomía tiene que ver con esta intimidad. No puede haber una buena mayordomía si usted y yo no tenemos una cercanía con el Dios del cielo. Y hay muchos que pretenden ser mayordomos de Dios teniendo no una cercanía con Dios, sino que lejos de Dios. Y cuando la mayordomía se aplica de esa manera, entonces todos los recursos que tú administras, que tienen que ver con los bienes materiales, con tu vida, con tu tiempo, no tiene sentido de administrarlo de esa forma. El valor de la mayordomía de nuestros recursos humanos, de nuestros recursos materiales, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, tiene sentido cuando es producto de una íntima y estrecha relación con el Dios del cielo. Y ojalá que nosotros podamos tener esa visión y esa disposición. Cuando es así, queda claro en la mente lo que dice el Salmo 24. Y mire lo que dice el Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando usted tiene esa relación con Dios, y cuando la mayordomía surge de esa íntima relación con Dios, usted no va a tener problema en reconocer que el dinero que está en sus bolsillos, en sus manos, en su billetera, que el cuerpo que usted tiene, que los recursos materiales, los dones y los talentos, no son suyos, no son míos, son de Dios. Es todo de Él. Y usted y yo somos meros administradores. Que la esposa que tiene usted no es su mujer, es la mujer que Dios le dio a usted, que es diferente. Que los hijos tampoco son suyos, son prestados, es un regalo de Dios. Entonces todo tiene que ver con quién está en el dominio, con quién está, ¿no es cierto?, quién es el Señor. Lamentablemente el diablo, con la entrada del pecado, ha truncado esta relación íntima entre Dios y los hombres. Y los hombres, ¿no es cierto?, le ha costado reconocer que Dios es el dueño de todo. Porque el hombre se ha proclamado como dueño, autodueño, ¿no es cierto?, de todas las cosas de la vida y de todo lo que tiene a su alrededor. Ahora, Dios entonces comparte con nosotros
su gobernación, su gobierno del mundo, el señorío del mundo. Y por lo tanto usted y yo llegamos a ser agentes en esta gran tarea que es compartir y manejar los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Dios es el dueño y nosotros somos sus mayordomos, sus administradores. Ese es, ¿no es cierto?, la esencia de la mayordomía cristiana. Todas las cosas que están a nuestro alcance, ¿no es cierto?, el tiempo, los tesoros, nuestra energía, nuestros recursos materiales, nuestras relaciones, todo es de Él y todo debe ser para Él. Y nosotros solamente que tenemos la mera custodia de todos esos elementos. Este concepto es base para la mayordomía cristiana y debe quedar muy en claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, la mayordomía, a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo, tiene un real sentido en la vida cristiana. Cuando el pecado entró a este mundo, destruyó la relación entre Dios y los hombres. Destruyó la naturaleza y destruyó también a la humanidad, al ser humano. Y el pecado, como dice la Escritura, hizo separación entre Dios y los hombres. Quebró esa unión, ¿no es cierto?, esa relación que Dios tenía con la raza humana, aquella raza humana que reflejaba la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. Ahora, si ustedes recuerdan, 1 Juan capítulo 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Pero el diablo, con la entrada del pecado, quitó eso tan importante que es el amor a Dios y el amor al prójimo, con un amor a sí mismo. Y ese amor a sí mismo pone en el centro, ¿no, verdad? Pone en el señorío, no pone a Dios ni a los demás, te pone a ti mismo. Y eso se llama egoísmo. La finalidad de la mayordomía cristiana, ¿cuál es entonces? Quitar el egoísmo del corazón humano. Y la manera como Dios tiene para hacerla es la medida que tú y yo, ¿no es cierto?, en nuestra mayordomía reconozcamos que Dios, por lo tanto, es el dueño y que tú y yo somos meros administradores. Entonces, cuando Cristo viene, Jesucristo se humaniza, ¿no, verdad?, se hace hombre, Dios con nosotros. Jesús vive, se desarrolla, predica, ¿no es cierto?, finalmente muere y resucita con el propósito de restaurar en el corazón humano la imagen de Dios, esa imagen que se perdió allí en el jardín del Edén cuando Adán y Eva voluntariamente deciden, ¿no es cierto?, traspasar el dominio de su vida, no a Dios, sino que a la serpiente, que era símbolo, ¿no es cierto?, de Satanás. Entonces Cristo viene a recuperar ese señorío que Adán perdió allí en el jardín del Edén. Y le vuelve a dar verdadero sentido a lo que es la mayordomía cristiana, que parte con el reconocimiento de que Dios es soberano, que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro redentor, que Dios es el sustentador y por lo tanto también el dueño de todo. Y a través de la encarnación de Cristo, Él se identifica a sí mismo con cada ser humano, de una manera plena con la humanidad, con todos nosotros. Y esa intimidad, esa relación íntima entre Dios y el ser humano, reflejada en la encarnación de Jesucristo, en este Dios hombre, permite que esta imagen que se deterioró pueda empezar a ser restaurada. La vida, la muerte de Jesucristo es la base para una relación renovada con Dios, con ese Dios al cual tú decimos, ¿no es cierto?, adorar, en el cual tú y yo decimos creer. Y a través, por lo tanto, del Espíritu de Dios, que es un elemento importante, un agente esencial para que esta imagen sea restaurada, es que Dios actúa en tu mente y en tu corazón. Allí en el libro de San Juan, ¿no, verdad?, en el capítulo 14, vamos a leer San Juan capítulo 14, que nos habla precisamente de la tarea y la labor del Espíritu Santo en esta restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Dice San Juan 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Dice, porque mora en vosotros o con vosotros y estará en vosotros. Qué gran labor entonces hace el Espíritu Santo en nuestra vida.
Y si nosotros recordamos otros párrafos ahí que enseña Jesucristo, en el capítulo 16, que dice que, el verso 8, dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trabaja en la mente y el corazón humano. Cambiar estos conceptos de la mayordomía cristiana no es una tarea nuestra, porque el ser humano por esencia es egoísta. Y solamente un Dios que es amor, que es altruista, puede impregnar ese espíritu en su vida y en mi corazón. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude por medio de su Santo Espíritu, para que cambie, ¿no es cierto?, nuestra manera de relacionarnos con Él y la forma como nos relacionamos con todo aquello que Dios pone a nuestro alcance, para honra y gloria de su nombre. Ahora, Jesucristo, al venir a este mundo, se transforma, ¿no es cierto?, como el mayordomo ejemplar. Y no olvidemos las palabras de Jesús cuando dice ahí, ejemplos he dado en San Juan, para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces, a través de Jesucristo, de su ministerio en esta tierra, pero luego su ministerio allí en el cielo, Cristo entroniza al ser humano en Él, pero también allí en las mansiones celestiales. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos habla de aquello en el libro de Efesios, en la carta a los hermanos de Éfeso, dice el capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros le permitimos a Dios vivir en el trono de nuestras vidas, el Señor, ¿no es cierto?, por medio de la resurrección de Cristo, nos levanta para sentarnos con Él, ¿dónde? En su trono. Pero cuando ocurre eso, cuando Jesucristo primero está entronizado en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nosotros dependemos de Él, cuando hacemos de Dios, ¿no es cierto?, el centro de nuestra existencia. En esta sociedad, entre Dios y el ser humano, nosotros como agentes humanos funcionamos como príncipes bajo la autoridad de un Dios soberano. Y todo el poder del cielo está a nuestra disposición para ayudarnos a vivir la vida cristiana de acuerdo a los principios de la mayordomía cristiana. Por eso Jesucristo dice, toda potestad me da en el cielo y la tierra. Y el Señor quiere ayudarnos para que usted pueda reflejar, ¿no es cierto?, el carácter de Dios en su vida y lo pueda reflejar en cada aspecto de su vida cotidiana. Ahora, mientras Dios, mientras a través de Cristo Dios es entronizado en nuestros corazones y entronizado allí en los lugares celestiales, nosotros también debemos reconocer que de esa manera nosotros reconocemos una total y plena dependencia de Jesucristo en cada aspecto de la vida. Pero también Dios depende del ser humano. Y depende, lo digo entre comillas. ¿En qué sentido Dios depende del ser humano? En el sentido que Dios, a través de usted y de mí, quiere mostrar al mundo y al universo que nosotros, en la medida que estamos en plena e íntima comunión con Él, podemos reflejar la imagen de ese Dios todopoderoso. Esa imagen que fue distorsionada allí en el jardín del Edén, cuando el hombre, ¿no es cierto?, accede a la tentación y finalmente cae en falta y desobedece la voz de Dios. Ahora, este maravilloso concepto de la dependencia de Dios, de nosotros, es crucial para nuestra aceptación de toda dependencia de Él. Y aquí hay un elemento importante cuando Jesucristo habla de la iglesia a través de la Escritura, 1 Corintios 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos cumplimos, tenemos roles diferentes y cumplimos funciones diferentes. Pero todos, ¿no es cierto?, dependemos de los unos y de los otros para poner en pie este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y somos llamados, ¿no es cierto?, a interactuar los unos con los otros. Esta interdependencia debe llevarnos a todos nosotros a reconocer algo bien importante y trascendental, que es el señorío de Cristo. Que Él es el dueño, amo y Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la mayordomía cristiana es un
ministerio bien importante que nos va a ayudar en este crecimiento a través de esta interdependencia y de que todos reconozcamos a Jesucristo, ¿no es cierto?, como el dueño de todo. Aquí hay una idea central que quisiera compartir y resaltar con ustedes. La mayordomía fiel es el estilo de vida cristiana y el resultado gozoso de una relación personal de confianza con Cristo. La mayordomía cristiana usted no la puede limitar a los recursos económicos ni a los talentos, sino que es algo mucho más profundo. Es un estilo de vida, cómo tú te relacionas en todo orden de cosas. Y esto señala la responsabilidad del creyente a la iniciativa de Dios en la creación y la redención. Indica la aceptación de esta relación establecida en un principio por Dios, en que Dios es el dueño y que usted y yo somos administradores. Participamos en la gobernación, en la administración de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, así como lo hizo con Adán y Eva en un principio. Entonces, de esta manera, la mayordomía cristiana involucra cada aspecto de la vida del individuo y de la iglesia, y provee el fundamento y la motivación para ministrar y también para testificar en favor de Jesucristo. Ahora, vivir en compañía con Dios forma las prioridades, o debe formar las prioridades del centro de la vida cristiana. Y mientras los cristianos vamos creciendo en nuestra experiencia con Dios, este compañerismo, en este compartir los unos con los otros, allí, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo nos va ayudando para que nosotros también podamos, a través de nuestros recursos, a través de nuestros talentos, poder sostener la causa de Dios, poder sostener, mantener vivo el cuerpo de Cristo, que no tienen, entre otras cosas, una función preponderante. ¿Y cuál es esa función preponderante o vital o esencial? No es otra cosa que la predicación del Evangelio, de compartir a este Dios que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Ahora, en la Biblia encontramos fundamento para la mayordomía cristiana, y el fundamento está en un principio. Si nosotros vamos a Génesis, allí vamos a encontrar la mayordomía antes de la caída, porque el sistema de mayordomía que tiene que ver con reconocer a Dios como el dueño de todo, y usted es un administrador, el Señor lo dejó claro allí en el Jardín del Edén. El primer concepto allí en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, si ustedes recuerdan bien, dice el verso 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De todos los recursos materiales que había en el Jardín del Edén, Dios, ¿no es cierto?, que era dueño de todo, Dios se reservó uno para sí. Y ese que se reservó, el árbol del bien y del mal, del cual dijo Dios que el hombre no debería tocar. Y si Dios dijo que usted no debería tocar, que Adán no debería tocar, no debería tocarse. Porque el Dios es el que pone las reglas, no nosotros. Bueno, todo estuvo bien hasta cuando Adán no tocó. Eva fue el que comió el fruto prohibido y se lo dio a Adán, y lamentablemente, ¿no es cierto?, el mundo cayó en esta desgracia que se llama pecado. Pero Dios también se reservó una parte de tiempo. Dice Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo el día de séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. De todo el tiempo el Señor santificó, apartó un lapso de tiempo, que es el día de reposo, para que el hombre pudiera reconocer que él era el creador, el sustentador, que él tenía un origen en las manos de Dios. Y el sábado entonces se torna en ese espacio de tiempo que Dios reserva para sí. En el capítulo 1, nosotros encontramos allí el versículo 28, si es que no me equivoco. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces el Señor establece dentro de un sistema de alimentación para el ser humano.
Ahí tenía una cantidad de recursos a los cuales el hombre podía tener acceso, pero el Señor fue claro que la alimentación era una dieta vegetariana. Eso es lo que establece la Biblia. Ese era el plan ideal de Dios. Entonces Dios se preocupó con el cuidado del cuerpo humano, porque Dios que creó este cuerpo sabe lo que es mejor para usted y para mí, para tener una vida sana, una vida saludable. Y en el capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le da al hombre, ¿no es cierto?, un lugar donde desarrollarse, pero juntamente con darle ese lugar, le da habilidades, le da talento. Y es así que ya en el jardín del Edén usted tiene estas 4 áreas que son importantes en la mayordomía cristiana. La mayordomía del tiempo, la mayordomía de los recursos, la mayordomía, ¿no es cierto?, del cuerpo y la mayordomía de los tesoros. Ahora, pero luego entró el pecado. ¿Y qué pasó con estos elementos? Muchos de ellos ya no pudieron cumplir su función de manera cabal. Así que entraron en juego otro elemento para ayudar al hombre en esto tan importante que es la mayordomía cristiana, de poner a Dios en el primer lugar. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 3, verso 21, dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue formado. Entonces después la caída, ¿qué pasó con la mayordomía? Esta mayordomía que fue quebrantada, ¿no es cierto? El Señor, para preservar la vida del ser humano y que no viviera como pecador para siempre, le impide el acceso al árbol de la vida. Y bueno, el árbol del conocimiento del bien y del mal ya no tenía sentido, porque ya el hombre había comido de aquello. Ahora, pero juntamente con aquello, si ustedes se dan cuenta, Dios lo expulsa al jardín del Edén. Pero el Señor lo expulsa, y cómo al echarlo acá, al expulsarlo del jardín del Edén, el Señor se preocupa de, ¿no es cierto?, de darle vestiduras. Y Dios le hace un vestido, dice el texto, ¿no es cierto?, de piel de animales. Y allí tenemos de manera soslayada esto tan importante que aparece después de la caída, que es, ¿no es cierto?, la muerte de animales, el sacrificio de animales en, ¿no es cierto?, en esto tan importante que es el culto a Dios. ¿Por qué? Porque ese animal que fue sacrificado, que entendemos que fue un cordero, ¿no es verdad?, representaba lo que iba a hacer Dios a través de Jesucristo para restaurar todo lo que se había perdido por causa de la desobediencia del hombre. Y como dice San Juan capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios lo expulsa del Edén. Y la dieta también fue cambiada, si vemos allí más adelante, cuando Dios introduce, le permite al hombre comer de animal, matar para comer, que no era el ideal, pero por causa de la entrada del pecado, ¿no es cierto?, Dios cambia la dieta, para cortar también la vida del ser humano. Pero dentro de esos recursos animales, el Señor limitó también el uso y hizo una clasificación entre animales limpios y animales inmundos, que es la que nosotros entendemos que es la que debemos aplicar también a nuestra vida. El ideal es que seamos vegetarianos, por supuesto. Pero si usted consume alimento de origen animal, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No consumo de grasa, no consumo de sangre y tampoco consumo de animales que sean inmundos, de acuerdo a Levítico 11. En el capítulo 4 encontramos allí un principio fundamental. Dice, verso 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo que llamó Caín, y dio por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
El principio de la ofrenda está antes de que, ¿no es cierto?, surgiera cualquier sistema de sacerdocio o de templo, no había templo. ¿Por qué? Porque la ofrenda no tiene que ver con sostener un sistema de sacerdocio, ni el principio de la ofrenda, ni el principio del diezmo. Tiene que ver con algo más importante y trascendental, que es reconocer quién es el dueño de todo, que es reconocer a través de eso a quién adoro yo, quién ocupa la prioridad en mi vida. Y aquí tenemos una ofrenda. Y Caín ofrece lo que a él le parece que es correcto, que era lo mejor, y Abel ofrece lo que él, de acuerdo a lo que Dios le dijo, no lo que a él le parecía lo que era correcto, sino que Abel trae lo que Dios había pedido. Y precisamente lo que tiene que ver con la mayordomía es con administrar de acuerdo a lo que Dios pide, porque Dios es el que establece las reglas, no usted. Ni usted ni yo debemos determinar cuánto debemos dar a Dios. La Biblia lo ha establecido, Dios lo ha establecido, porque Él es el administrador de todo. Y Él determina qué sí y qué no. Los seres humanos nos cuesta someternos muchas veces a esa decisión de parte de Dios. Pero es importante si algún día usted quiere entrar al reino de los cielos, poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Ahora, los patriarcas, ¿no es cierto? Si vemos en el sistema patriarcal, en el libro de Génesis capítulo 14 vemos por primera vez que se menciona el diezmo. Génesis 14, verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todos. Estaba hablando acá que Abraham le entregó a Melquisedec, que era una figura de Jesucristo, porque en hebreo se habla de Jesucristo como ese Melquisedec. Entonces Abraham le entrega el diezmo de todo. Y el principio del diezmo surge antes que surja un templo. Tiene que ver no con sostener algo, tiene que ver con a quién adoramos, de quién dependemos, a quién servimos. Después, ¿no es cierto?, con el establecimiento del santuario a través de Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 25:8, que me harán un santuario. El Señor establece un sistema de sacerdocio. Y para sostén de ese sacerdocio levítico y arónico, el Señor destina los diezmos, ¿no es cierto?, y la ofrenda para sostener su causa. Y es eso lo que nosotros como cristianos adventistas, ¿no es cierto?, practicamos hoy en día. Ahora, en Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, encontramos una amonestación de parte de Dios, pero juntamente con ello acompañado de una promesa. Dice Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué te hemos robado? La Biblia no solamente habla de diezmo, queridos hermanos. La Biblia habla de diezmo y ofrenda. Generalmente nosotros muchos tenemos el concepto claro del diezmo, pero no le damos importancia a la ofrenda, o lo que algunos llaman el pacto. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y la ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El diezmo, el Señor lo ha establecido, el porcentaje de manera clara, el 10% de nuestro ingreso. Pero la ofrenda, el Señor no estableció un porcentaje. Eso el Señor lo deja para que usted lo determine de acuerdo a la bendición que Dios le ha entregado. Pero todo cristiano debemos diezmar y debemos ofrendar. Y esta ofrenda y este diezmo debe ser de manera regular y sistemática. No podemos dar por una mera necesidad. No podemos ser como bomberos, que a medida que aparece la emergencia usted va poniendo recursos. Debe ser un hábito, un estilo de vida. Y es eso que muchas veces nosotros no estamos teniendo en nuestra relación con Dios, en cómo administramos nuestros recursos, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y agrega, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. En la medida que nosotros, ¿no es cierto?, canalizamos los recursos para la causa de Dios, producto de nuestra fidelidad y nuestra relación con Dios, va a haber alimento en la casa de Dios,
la iglesia va a tener todo lo que requiera para acometer o cumplir su cometido. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Pero juntamente con ello, el Señor se compromete con el adorador fiel a darle lo necesario. Y a darle, dice que dará bendición ¿hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Y yo creo que todos los que me están escuchando, aquellos que son fieles en lo que Dios pide en su palabra, en todo orden de cosas, pueden dar testimonio de que esta bendición se cumple en su vida y en mi vida. Y yo quiero agradecer a Dios por aquello, porque el Dios en el cual usted y yo creemos no es un Dios mentiroso. Pero para poder comprobar si la palabra de Dios es veraz, Dios espera que usted y yo seamos fieles a Él. Y en eso el Señor del cielo nos quiere ayudar. Ahora, el tiempo y el dinero son cruciales en la mayordomía cristiana. ¿Por qué? Porque son dos de las dimensiones más fluidas y cambiables de la vida. Cambia el tiempo y cambia también los recursos a medida que vamos avanzando. La administración de estas dos áreas rápidamente van a reflejar tu relación con Dios. De la manera como usted administra su tiempo y administra sus recursos económicos, demuestra, ¿no es cierto?, el grado de dependencia que usted tiene del Dios del cielo. Ahora, como una señal de que ello lo aceptaba como su creador y soberano, Dios le pide a la humanidad que descanse el día de reposo, que haga del sábado un día especial, un día de descanso. Y a través de la observancia del sábado usted está reconociendo que no depende de trabajo, que no depende de un patrón, que no depende de recursos económicos, depende de un Dios del cielo, que lo creó, que lo redime y que vendrá a buscarlo para vivir con usted eternamente y para siempre. Ahora, Dios estableció por otro lado el sistema de los diezmos y la ofrenda con el mismo propósito, para que usted y yo reconozcamos que no dependemos de recursos económicos, sino que dependemos del Dios al cual le servimos y al cual amamos. A través de los diezmos y la ofrenda, entonces usted y yo adoramos a Dios y le reconocemos como el Señor de nuestra vida. Reconocemos que todo lo que usted y yo tenemos no nos pertenece, le pertenece a Él. Y Dios pide, ¿no es cierto?, en todo este aspecto, la primera porción de nuestro tiempo, como señal de nuestra dependencia de Él. Y también pide, ¿no es cierto?, el 10% de nuestra entrada y una parte de lo que queda como ofrenda en reconocimiento que las posesiones materiales proceden de Dios y que nosotros las administramos de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Y Dios de esa manera entonces nos invita a vivir el resto de nuestra vida en esta sociedad con Él. Ahora, usted es socio de Dios. Ojalá que usted haya tomado esa decisión de ser socio con Dios. ¿Sabe? En esta sociedad lo que más nos cuesta a los seres humanos, y estoy hablando de gente cristiana como usted y como yo, lo que más nos cuesta es precisamente la administración de los recursos materiales, del dinero. Y el dinero juega un rol importante en nuestras vidas. No en vano usted en estos días está pendiente si le van a volver a dar el 10% o no se lo van a dar. ¿O me equivoco? Yo también estoy pendiente. Y no es chiste. Pero todos necesitamos recursos económicos porque todos tenemos planes. Pero estos recursos económicos que llegan a nuestras manos deben ser administrados de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y Dios nos pide fidelidad en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Ahora, el Señor Jesucristo habla mucho acerca de los recursos económicos. Algunos tienden a separar, a pensar que ser cristiano o las cosas de Dios no tienen nada que ver con dinero. Sí tienen que ver y mucho que ver. Y así lo presenta la Escritura. Mire lo que dice Jesús en Mateo 6:24. Vamos a leer primero 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No se trata de traer ofrendas si no hay una relación con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener una buena relación ¿con quién? Con el que está a mi lado. Pero no podemos traer nuestro tiempo y nuestra ofrenda cuando yo estoy enojado con mi mujer, cuando estoy peleado con mi hijo, cuando estoy enojado con el hermano, con el pastor o quien sea. Primero tengo que arreglar esas relaciones para que mi ofrenda sea acepta delante de los ojos de Dios. Ahora, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a quién más dice? Y a la riqueza. La Biblia, queridos amigos, no condena la riqueza. Lo que la Biblia condena y lo que Dios condena es el amor a la riqueza y cómo usted obtiene la riqueza. De hecho, grandes hombres de Dios fueron muy millonarios. Abraham, Lot, ¿no verdad? David, también tenemos a Salomón, a José de Arimatea, Jacob, también Nicodemo. Eran personas que tenían muchos recursos. La fortuna de Nicodemo dice que alcanzaba para alimentar perfectamente a la ciudad de Jerusalén por varios años. Y estos hombres dieron toda la causa de Dios. El problema no está en los recursos económicos. El problema está cómo los tenemos y, ¿no es cierto?, dónde está puesto mi devoción, dónde está puesto mi amor, mi dependencia. Y nuestra dependencia no debe ser de los recursos. Nuestra dependencia de estar en aquel que da los recursos, que es el Dios del cielo. Ahora, tan importante es el asunto de los recursos económicos, los bienes materiales, que usted va a encontrar en la Biblia que hay más de 2.300 referencias bíblicas al dinero y a las posesiones. Hay cerca de 500 referencias en cuanto a la oración y hay menos de 500 referencias directamente relacionadas con la fe. Entonces, la gran mayoría de las parábolas de Jesucristo están relacionadas con el dinero y las posesiones materiales. Y eso nos dice algo. El Dios del cielo está preocupado de cómo usted administra sus recursos económicos. Ahora, debido a esto, es el por qué nuestra mayordomía debe incluir, ¿no es cierto?, una fuerte dimensión financiera. Y su fidelidad a Dios se va a reflejar, ¿no es cierto?, en los libros de la tesorería de la Iglesia. Y debemos ir al punto, en cuanto a esto, en reconocer que nosotros aceptamos a Dios como el dueño de todo lo que tenemos, como el dueño de todas nuestras bendiciones materiales, las cuales Él ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en este mundo, ¿no verdad? Vivamos, Dios quiere que usted sea feliz, pero viva feliz en esta tierra y preparándose también para el reino de los cielos. Estamos nosotros dispuestos y debemos estar dispuestos a poner a Dios entonces en el primer lugar en nuestra vida. Pero realmente, ¿quién está al control de nuestra vida? ¿No verdad? Tanto que nos usa, sobre todo a los varones, usar el control. ¿No verdad? El que tiene el control en la casa, en la pieza, el que manda. Pero en el control de tu vida, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Eres tú o es Dios? Cuando es el Dios el que tiene el control de nuestra vida, nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que el Dios del cielo ha establecido, en cuanto a cómo administro cómo alimento el cuerpo, cómo me desarrollo con mis habilidades, los talentos, cómo administro el tiempo y cómo administro los recursos económicos. Como discípulos en crecimiento aceptamos que Dios debe tener el control de nuestra vida en todas nuestras áreas, incluso el dinero. Y vamos a buscar y vamos a procurar hacer la voluntad de Dios en ello. El principio esencial entonces de la mayordomía cristiana es llevarse al centro de atención por medio del sistema de los diezmos y la ofrenda. Cómo usted administra los recursos muestra cuál es el grado de relación que usted tiene con el Dios del cielo. Ahora, la mayoría de nosotros somos tentados a mirar a los diezmos y la ofrenda como el método que la Iglesia tiene para autofinanciarse. Pero eso no es así. Porque, mire, la Iglesia, a pesar de que la gran mayoría de la hermandad no es fiel al Señor, porque esa es la realidad de las cosas, pero la Iglesia sigue funcionando, porque la Iglesia no depende de recursos económicos. La Iglesia, más que depender de recursos económicos, la Iglesia, igual que usted y yo, dependemos de un Dios que sostiene su obra. Pero sí Dios nos permite a nosotros participar de esta obra tan maravillosa que es la proclamación del Evangelio, como a través de los recursos que usted y yo traemos a la Iglesia en un sentido de ¿qué? De adoración y dependencia del Dios del cielo. Eso es lo que importa. Si ustedes recuerdan bien, cuando Cristo estuvo allí en el templo y vio cómo la gente llevaba su ofrenda, vio una mujer que llevaba, ¿cuánta ofrenda llevaba? Dice, una viuda pobre. ¿Cuánta ofrenda llevaba? 2 blancas, que eran las monedas más pequeñas del sistema monetario judío.
lo que nosotros hoy en día tenemos como los 10 pesos, porque ya se eliminaron los 5, 20 pesos ella llevó. Pero al lado venía un ricachón, ¿no es cierto?, disculpando los presentes, ¿ah? Pero una persona que tenía mucha plata, ¿ah? Tenía muchos recursos, y ellos daban mucho más de lo que da esa mujer. ¿Cuál de las dos ofrendas el Señor avaló? Yo no sé si el hermano, ¿no es cierto?, Jaime Leal, que hubiese estado presente ahí, hubiese visto los 20 pesos y los millones de pesos que llegaban por el otro lado. No sé a cuál de los dos hubiese abrazado más. Pero el Señor Jesús alabó, ¿quién? Los 20 pesos. ¿Por qué alabó los 20 pesos? Porque en esos 20 pesos iba el todo de la mujer. Ella no dio sobra. Ella, en eso iba su corazón, su entrega. En lo otro, no iba el corazón. No estaban dando más allá. Daban, ¿no es cierto?, lo que les sobraba. Entonces, los recursos tienen que ver, queridos hermanos, no con la cantidad. No es eso lo que hace, que destaca la Escritura, sino el motivo. Lo que importa es que tú, a través de tu ofrenda, de tus diezmos, de tu pacto, muestres, ¿ah?, que eso sea un reflejo de tu relación con Dios. Ahora, cuando tú haces eso en tu casa, ¿no es verdad?, a través de separar tus diezmos y tu ofrenda, ¿realmente reflejará tu relación con Dios? ¿Habrá un corazón desprendido? ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios en todo aquello? Es importante que pensemos en ello, porque el Señor, ¿no es cierto?, quiere que tú y yo vayamos al reino de los cielos. Los diezmos y las ofrendas, ¿no es cierto?, son devueltos a Dios simplemente como un acto de adoración al Dios del cielo. Y ojalá que eso sea lo que te motive a ti, adorar al Dios del cielo. Posteriormente, cuando Dios estableció un pueblo corporativo, pueblo de Israel, entonces Él estableció ese principio. Por ahí alguien me preguntó, pastor, ¿en qué parte del Nuevo Testamento dice que hay que diezmar? Porque el sistema del diezmo está establecido en el Antiguo Testamento, como ya vimos en Génesis y todo lo demás, y después con el sistema sacerdotal. Pero el Nuevo Testamento no habla poco, casi nada del diezmo. Y permítame recordarle por qué el Nuevo Testamento habla poco, casi nada del diezmo, porque no era tema. Eso ya era algo sabido, al igual que el sábado, al igual que el asunto de los alimentos. El tema del Nuevo Testamento era presentar a ¿quién? A Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Mesías, junto con los otros. Pero yo le dije a esa persona que me preguntó, que era una hermana, le dije la siguiente: hermana, dígame, ¿en qué parte del Nuevo Testamento dice Jesús que no hay que diezmar? ¿Me puede mostrar el texto? Entonces, mire, hay una parte en Mateo capítulo 23 que Jesús, ¿no es cierto?, habla del diezmo, y algunos lo toman esto para señalar que no hay que diezmar, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Mateo 23, verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesucristo aquí, ¿qué está condenando? ¿El hábito de diezmar? No, sino que cómo se diezma. Y aquí los fariseos eran, pero muy, muy celosos en cuanto al diezmo. Contaban semillita por semillita. No se les escapaba ninguna porque eran muy celosos aquello. Pero traían todos esos diezmos al alfolí, pero dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Diezmaban, se golpeaban su pecho, pero eran malos con el necesitado, con su mujer, con su hijo, eran injustos, poco misericordiosos. ¿Y de qué sirve que usted y yo traigamos nuestros diezmos de ofrenda a la iglesia si usted en su casa, cuando usted llega, su hijo, su esposa ni siquiera lo quiere ver? O cuando su vecino, cuando lo ve, ¿no es verdad?, ni siquiera lo quiere saludar por su actitud, por su comportamiento. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, esto era necesario hacer, ¿qué cosa? Diezmar, era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Era necesario hacer ¿qué cosa? Ser justo, misericordioso y todo lo demás, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? El acto de diezmar. Jesucristo no cesó con la práctica del diezmo, la confirma. Y eso fue precisamente lo que los apóstoles posteriormente usaron para poder sostener la causa. Porque los apóstoles, una vez que terminó el sacerdocio levítico, ellos empezaron a aplicar el Evangelio y a dedicarse exclusivamente al Evangelio. Primeramente hacían carpas y otras cosas, pero ya después el tiempo no les dio para ello. Y por eso nos dice allí en 1 Corintios capítulo 9. Leamos allí 1 Corintios capítulo 9. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, entonces que vivan del Evangelio. Entonces, el lícito que aquel que vive, o sea, predica, se dedica al Evangelio exclusivamente, ¿no es cierto?, como eran los apóstoles, los discípulos, el cuerpo ministerial, viva del Evangelio, para darle al pueblo, ¿no es cierto?, lo que corresponde. ¿Y qué corresponde? El sostén espiritual, la alimentación del alma, del corazón. Y en ese sentido, el sistema de los diezmos y la ofrenda es una parte esencial dentro de nuestro discipulado financiero. El diezmo en la antigüedad se llama el alfolí, ahora lo entregamos a la tesorería para sostener la causa de Dios. Yo quisiera que en esta hora pudiéramos ver algunas gráficas de cómo, ¿no es cierto?, ha sido el comportamiento de la Iglesia durante este tiempo de pandemia. Y en esto queremos agradecer, queridos hermanos, porque el Señor, a través de su fidelidad, ¿no es cierto?, ha podido permitir que la Iglesia siga en su funcionamiento. Hubo bastante temor una vez que empezó la pandemia, porque no había reuniones y si la gente no viene a la Iglesia, tampoco trae sus recursos, pero no fue así. Si nosotros vamos a la gráfica, queridos hermanos, aquí tenemos una gráfica que habla de los ingresos del distrito. Estoy hablando acá del distrito de Osorno, del cual estamos administrando, por la gracia de Dios. Entre enero y octubre del 2019 y enero y octubre del 2020. En cuanto a diezmo, le voy a hablar de las cifras del 2019. Hubo 77.362.143 pesos. Hasta octubre de este año, en pandemia, lo que se esperaba que hubiera un bajón. Pero con la ayuda de Dios hubo un incremento. De 77 millones se pasó a 83.307.413 pesos. ¿Y no debemos dar gracias a Dios por ello? Porque el Señor, ¿no es cierto?, ha permitido que usted y yo seamos fieles en la devolución de nuestros diezmos. Ha habido un aumento de un 7,68%. Y usted sabe que en la economía hoy en día no ha habido crecimiento. ¿Qué es lo que ha habido? Decrecimiento. Pero esto no se ha manifestado aquí, porque el Señor, ¿no es cierto?, lo ha seguido manteniendo a usted y a mí. Y usted, ¿no es cierto?, para honra y gloria de Dios, ha seguido trayendo los recursos a la causa del Señor. Ahora, la verdad es que cuando hemos devuelto nuestros diezmos de ofrenda, no es que nosotros estemos dando de mi dinero, ¿me entiende? Es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no es un asunto de pagar nuestras deudas con Dios, o nuestras deudas personales, perdón, y luego dar lo que nos quede. A Dios hay que darle el primer lugar en nuestra vida, porque Dios lo entregó todo por usted y por mí. El Dios del cielo vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y ojalá que cuando, al administrar nuestros recursos a través de diezmo y ofrenda, podamos tener en mente lo que dice el apóstol Pablo. Y termino con estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La administración de nuestra mayordomía cristiana es un privilegio que Dios nos entrega, por el medio del cual nosotros podemos nutrir nuestra vida y podemos también participar de esto tan importante que es la predicación del Evangelio. La mayordomía cristiana llega a ser la presencia práctica de Dios en su corazón y en mi corazón. Y si el Dios del cielo, ¿no es cierto?, ha establecido su trono en nuestros corazones, tenga por cierto que usted y yo le vamos a dar a Él
no lo que nos sobra, sino que le vamos a entregar a Él lo que Él nos establece en su palabra. Entregarle todo lo que somos, a través de nuestros recursos, a través de nuestros talentos, a través de nuestro tiempo. De tal manera que a través de nuestra vida se pueda, una vez más, reflejar la imagen de Dios en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y el Señor les acompañe. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios y para que el Señor nos ayude a ser sus mayordomos fieles. Querido Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos permites hablar de esto tan delicado que son la administración de nuestros recursos, pero que sabemos que también la administración de aquello es el reflejo de nuestra relación contigo. Queremos agradecerte por la fidelidad de nuestros hermanos, que a pesar de este tiempo de pandemia, ha puesto su mirada, su corazón en ti, lo que tú has entregado a través de Jesucristo. Y que la gran mayoría decidió ser fiel a ti en sus diezmos y ofrendas. Y queremos rogarte que tú les sigas bendiciendo y acompañando. Pero también que nos ayude a aquellos que necesitamos hacer cambio y reforma en nuestras vidas. Para que la administración de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros diezmos y ofrendas pueda reflejar nuestro grado de dependencia de ti y del cielo. Ayúdanos, así como hemos leído a través del apóstol Pablo, que nuestro culto sea un culto racional, un culto agradable a ti, al cielo, y que también pueda ayudarnos para vivir felices en esta tierra, pero preparándonos para aquel mundo mejor que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.